Le damos la bienvenida al diputado Pablo Cervi de la provincia de Neuquén, de la Unión Cívica Radical. ¿Cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bien, gracias. Primero preguntarte, ¿está muy frío Neuquén? ¿Están pasando situaciones de mucha helada, complicadas allá en el territorio? Sí, bueno, tuvimos una situación de nieve, una nevada grande entre el 17 y el 20 de junio y ahora con temperaturas muy frías. De hecho, se ha congelado una laguna que es el Parque Nacional Laguna Blanca, donde han quedado las percas, ¿no? Que es un pez autóctono que hay en la zona y ha quedado atrapados ahí, y congelados. algunos arriba del hielo, así que un paisaje realmente de frío. Es un año de los más fríos de las últimas décadas. Y de hecho, bueno, yo presenté en su momento con esta nevada tan grande un proyecto de pedido de emergencia, ¿no? Declaración de emergencia, sobre todo para los productores agropecuarios, pero también en lo que hace a vial, porque hay problemas de mantenimiento, ¿no? Y también hemos tenido el paso internacional Pinochado, que es un paso relativamente más bajo que o es paso alternativo del complejo Cristo Redentor y que en el mes de junio estuvo 11 días cerrado, ¿no? Que es más que el promedio anual histórico. Mira. Entonces también estas cuestiones y que en algunas cosas son del clima, pero frío ha hecho siempre y nevado siempre, también hay una cuestión de operatividad y de vialidad que tenga los insumos en condiciones para poder despejar la ruta y sacar el hielo. Normalmente se echa sal que baja el punto de congelación para que se derrita el agua. Y después, una vez que se despejó el camino, no andaba internet. Entonces la provincia facilitó medios para conectar, pero para hacer los trámites tienen que entrar por la red de ARSAT. Entonces también eso generó dificultad y creo que estas cosas, normalmente hablamos de la macro, de acomodar la inflación, pero después también si queremos exportar tenemos la micro, estas cosas que tienen que estar los pasos habilitados, los caminos. Cuando el diputado hace una presentación, como usted hizo a partir de estos sucesos que han ocurrido en la provincia, ¿encuentra eco, encuentra respuesta rápida? Por medio del Congreso no tanto, porque lleva sus plazos, se pasa a comisiones. Normalmente esto la emergencia que implica, una vez que se declara la emergencia nacional, es la posibilidad de prórroga o de condonación de impuestos, ¿no? Entonces eso va a presupuesto de Hacienda y lleva algún tiempo. Lo que sí tiene, es muy importante el Congreso, es una caja de resonancia, porque el solo hecho de presentarlo y que lo tomen los medios hace que se movilicen ya sea las autoridades provinciales o las nacionales en pos de solucionarlo. Entonces creo que también es la herramienta que tenemos los diputados de poner o ser caja de resonancia dentro del Congreso y después seguir la dinámica que seguramente va a tener el paso por comisiones, la de Agricultura en el caso de la emergencia y presupuesto de Hacienda porque incluye recursos de la Nación. Es justamente las gestiones que hacen los diputados de algún modo para articular las políticas. Quería preguntarte esta evaluación del primer semestre de gestión y de trabajo parlamentario y qué expectativas tenés para el segundo semestre donde el presupuesto es el tema central. En principio, a lo que decían que no tenía leyes este gobierno, creo que hoy el que, si sacamos por tiempo, es lo que más leyes tiene o más cantidad de legislación modificada, porque la ley bases y el capítulo fiscal son alrededor del equivalente a 70 leyes, ¿no? En una, así que la verdad que con bastante trabajo, todo el mes desde que asumió este gobierno y el mes de enero con mucho trabajo en el primer intento fallido de tratar la ley bases. Y después en el avance hemos trabajado y dado discusiones importantes y en el interín también algunos trabajos en comisión, que creo que fue una dinámica bastante movida del Congreso y de alguna manera con el aprendizaje o de alguna manera que fue el gobierno nacional entendiendo que no era tan fácil, ¿no? Al principio creía que presionando o buscando o queriendo imponer se podía sacar y creo que se entendió que el diálogo, la construcción de consensos era el camino. Y ahora, de parte nuestra como oposición, queremos tener, ya están las herramientas, pedían las herramientas, parecía que era lo que necesitaban, ¿no? Y se tienen que dedicar a gestionar, creo que tenemos una gran cantidad de herramientas y trabajar la agenda también que planteamos desde la oposición, ¿no? Que hay muchos temas, está lo que se ha planteado en el caso del agro, que es algo de lo que estoy vinculado, está la ley que contempla la amortización anticipada, recupero de IVA, cuestiones que hacen a que se pueda mejorar la rentabilidad o los números del agro en general, ¿no? Después se podría entrar a hilar más fino, hay cuestiones que se han planteado desde los distintos bloques que creo que tenemos que estarlas tratando, más allá de la agenda de alguna manera que pueda plantear el Ejecutivo Nacional, pero creo que también hay que tomar la agenda de la oposición de alguna manera y que podamos tratarla. Ahí Pablo entendió también en lo que ocurrió este primer semestre para encarar el segundo semestre y encarar lo que es la discusión de lo que va a ser el presupuesto 2025,
la Unión Cívica Radical respecto a la discusión en paralelo entre ustedes los diputados y los senadores de su bloque, digo, porque se vieron diferencias cuando se discutió la ley bases con lo que planteaban en diputados, con lo que terminó también discutiendo el Senado. Sí, creo que es una de las cosas que hay que trabajar un poco más en tándem, sobre todo en estas instancias donde hay una cámara de origen y la otra pasa a ser revisora. Creo que eso se vio en el Senado, inclusive cuando nosotros nos volvió, sobre todo el capítulo fiscal, que era muy difícil, ¿no? De alguna manera los senadores son los buenos que no quisieron ganancias, claro, y los diputados los que tienen que poner el rigor o de alguna manera avanzar sobre estos temas. Entonces creo que se debería trabajar más con esta dinámica, ¿no? De que una cámara es la de origen y la que plantea la ley, después la otra es revisora en cierta manera, en trabajar más en conjunto, independientemente que sea respetado, ¿no? No se han metido ni los senadores con lo que decide diputados ni nosotros con ellos, pero ahí creo que también hay una cuestión no solamente de lo que hablaba de las dos cámaras, sino también los acuerdos con el gobierno, porque cuando vuelve de senadores me dicen, no, esto está acordado. Pero no había un blanqueo de qué era lo que había acordado, claro, en qué contexto se había negociado. Entonces, lo más fácil, por ejemplo, del capítulo fiscal hubiera sido volver todo a lo que había salido de diputados y hubiera sido una sola votación, ¿no? De alguna manera no poner una situación tan compleja o tan tirante. Creo que es uno de los temas que habría que trabajar entre los bloques o que se quedó expuesto en este sentido, pero que tendríamos que trabajar más en la discusión original de la Cámara de Origen, trabajar más en conjunto para que después la revisora, independientemente, como decía, que cada Cámara tiene su dinámica y no hubo interferencias de una con otra, pero creo que sí se podría mejorar el trabajo en la medida que haya discusión previa. Por último, y agradeciéndote la presencia este día viernes, sos parte de la Comisión de Energía y Combustibles, Agricultura, Ganadería, Industria y Mercosur, Relaciones Exteriores y Culto, están todas vinculadas estas comisiones en algún sentido. ¿Cómo vas viendo la performance de la Argentina en estas materias, ¿no? Hay algunos cuestionamientos del Ejecutivo Nacional a la liquidación de la cosecha, hay preocupación de algunos sectores respecto al desarrollo industrial, también en materia energética con las tarifas. ¿Cómo vas viendo este proceso, la exportación de los bienes argentinos? Y un poco antes hablaba, ¿no?, de que el gobierno uno se ve muy concentrado en la macro, ¿no? De alguna manera, y los que han hecho negocio en estos tiempos son la timba financiera o aquel que está apostado a los bonos o los bancos, ¿no? De alguna manera, que ahora cuando le cambia un poco la regla de juego se quejan. Pero creo que hace falta una política que vaya a la microeconomía, a las cadenas de valor, trabajar con las distintas cadenas de valor. Porque hoy la realidad es que vemos una demanda de dólares por parte de los importadores porque entienden que el tipo de cambio está accesible, y por otro lado el exportador que puede guardar la cosecha no la vende porque dice en algún momento tiene que subir el dólar. Entonces esto pero es parte de si se escuchan algunos planteos. Parece mentira que fuera de presidentes liberales o libertarios, ¿no? De alguna manera que el mercado tendría que regirse justamente por esto, porque si a mí no me conviene no voy a vender, no me traten de especulador o lo que sea. Si realmente no conviene, creo que ahí es donde hay que dar señales claras al mercado o escucharlo al mercado, que de alguna manera el tipo de cambio ya está quedando atrasado, y ni hablar para las economías regionales, que tenés la dinámica del aumento de sueldo, una componente del 40 o 50% de mano de obra, y los sueldos se están recomponiendo. Entonces hoy el atraso se siente más todavía que en lo que hace a economías extensivas. La industria se ve un parate, todavía los números no terminan de arrancar. Pero lo que es sorprendente es que todavía uno habla con los empresarios pymes o con en general el votante nuestro, el que era Juntos por el Cambio, que todavía tiene expectativas y dice aguantemos o esperemos, pero la realidad es que todavía está costando que la economía despegue de alguna manera. Y hay señales contradictorias, esto de las peleas o de alguna manera con Brasil, del presidente. Lo de China, que yo he pedido un par de veces citar a la canciller, porque ha habido declaraciones no muy felices con respecto al pueblo chino y de alguna manera con las relaciones, que es nuestro principal comprador. Creo que nadie maltrata, yo vengo a la actividad privada, a los mejores clientes uno los cuida, le pone alfombra roja, ¿no? Y ahora también creo que, y en base a esto de la gestión, también de alguna manera genera ruido que haya ido un secretario de Agricultura a negociar con China acuerdos de carne, de algún tipo de cosas, y cuando llega ese secretario no está renunciado. Entonces, de alguna manera a tu cliente le mandaste a negociar a alguien que sabías que no iba a seguir más. Eso no queda bien en relaciones exteriores, y yo creo que hay que cuidarla ese tipo de cosas porque hacen a la trayectoria del país.
Y también esto lo planteo, las relaciones exteriores tienen que trascender a los gobiernos de turno, ¿no? Uno lo ve en Brasil, tiene una escuela, cambia el gobierno, claro, pero hay una línea marcada. Discutámosla, demos la discusión, si queremos hacer un cambio, discutámoslo, acordémoslo, pero y a partir de ahí vamos, pero no puede ser que vayamos de una banquina a otra, de un esquema a otro, porque quedamos mal también y las relaciones se construyen en el tiempo, ¿no? No de un día para otro. Pablo, gracias por visitarnos. Gracias a ustedes. Hasta cualquier momento. Hoy